En esta noche, el segundo viernes, donde estemos con el tema Entendiendo los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Y el llamado a la adoración. Yo soy el camino, dice el Señor. A medida que vivas más, irás descubriendo que no existe otra manera de vivir que tenga sentido aparte de mí. Yo soy el único que abre camino donde no los hay. Soy el único que lava tus pecados y te permite comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario. Los trofeos que ofrece este mundo brillan durante una temporada, pero todos se convertirán en polvo un día. Yo soy el poder que necesitas, el propósito para vivir. Nadie puede dar lo que yo te he dado en la cruz. Te prometo que si me buscas, descubrirás el secreto de la vida eterna. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Cantamos Majestad. Estemos puestos de pie para tener la oración de acción de gracia por nuestro pastor Luis Felipe Ramos. Luego de la oración de acción de gracia cantamos Cuán grande es Él. Dios, en esta noche te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar todos aquí reunidos, Señor, en tu santo templo, Señor, para darte gloria, honra y honor, porque solo tú eres merecedor de toda gloria, honra y honor, Señor. Así que te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, traigas con bien a aquellos que han de llegar, Señor. Te pedimos que esta noche es una noche hermosa, una noche donde podamos, Señor, crecer, Señor, en conocimiento.
Y te pedimos grandemente, Señor, que esta noche también, Señor, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y que sepamos, Señor, que ciertamente tú siempre tendrás palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tomes nuestras cargas, nuestros cansancios, Señor, nos renueves con tus fuerzas de tal manera, Señor, que esta noche, Señor, podamos dar lo mejor de nuestras vidas en adoración, exaltación a tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas, Señor, que han llegado, y te pedimos, Señor, que de manera especial, oh Dios mío, también bendiga, Señor, al licenciado Matías Narváez, que ha de venir de camino, para que lo uses con poder a través, Señor, de esta segunda parte de esta conferencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
ciertamente el Señor es grande. Le tengo un breve testimonio. Mi mamá partió para el año 2004, pero antes de partir me dejó una herencia. Buscando, ¿verdad?, en el diccionario lo que dice herencia, dice que es un conjunto de propiedades, dinero, otros bienes, así como derecho que se recibe legalmente cuando una persona muere. Buscando otro significado, porque pues ese significado ya es más bien lo material, ¿verdad? La casa, la tierra que se hereda. Buscando otro significado, dice que es el cúmulo de ideas, principios morales y otros bienes inmateriales que persisten en los sucesores, conjunto de ideas o características que se reciben de una circunstancia o persona precedente. Pues a veces son las actitudes de uno, ¿verdad?, que heredamos de los padres. Pero en esta noche yo no me refiero a esa herencia. Yo a la herencia que me refiero es que mi mamá, yo soy la menor de 8 hermanos y mi hermana está aquí presente. Y en diferentes circunstancias de la vida de nosotros, cuando nosotros entrábamos a la casa, mi mamá siempre estaba leyendo la Biblia, por la mañana, por la noche, y siempre nos decía que leyéramos la Biblia. Me decía, léete el Salmo 91, léete el Salmo 51, el 4, el 23, y así yo lo hacía. Nosotras fuimos criadas en esta iglesia, discípulos de Cristo, y en un momento nos apartamos del Señor. Y aunque mi mamá no asistía a la iglesia, sí le puedo decir que en mi casa se leía la Biblia, aunque no asistiéramos a ninguna iglesia. Y esa fue la herencia que ella me dejó. Amen al Señor. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Cuando uno ama al Señor, uno siente ese deseo, ¿verdad?, de leer la Biblia. Y yo buscando, ¿verdad?, los salmos que mi mamá, que me decía que leyera la Biblia, y me decía que leyera el Salmo 51, y era cuando uno estaba triste, que lo debiéramos de leer. El Salmo 4, el de confianza. El Salmo 91, que lo hice mi salmo, que es el salmo de la protección de Dios. El Salmo 23, cuando estamos desalentados. Y el Salmo 121, enfrentando una crisis. Así que lo que ella me dejó fue el que leyera la Biblia. Lo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, un libro valeroso, ¿verdad? Y a veces lo tenemos en la casa y lamentablemente no lo leemos. Así que lo que el Señor le transmitió y le dejó a mi mamá, ella me lo transmitió y lo acepté, ¿verdad?, como yo le digo, la herencia que ella me dejó. Así que el Señor le bendiga y quería compartir este pequeño testimonio con ustedes. En esta hora le pedimos a los ancianos, a los diáconos y diaconisas, que se preparen para el acto de las ofrendas. Luego que tengamos la oración por las ofrendas, vamos a entonar Santo, Santo, Santo. Oremos. Les invito a estar puesto en pie. Señor, te damos gracias porque después de un día pasado, por tu gracia hemos llegado a tu casa de oración. Señor, y en estos momentos venimos delante de tu presencia y te presentamos las ofrendas que han de ser colectadas. Te pedimos que las bendiga, Señor, y te damos gracias, Señor, porque de lo mucho que nos da podemos ofrendar para tu obra. Permite, Señor, que sean usadas sabiamente para engrandecer tu obra en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido todo. Amén. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te quiere decir, Santo es el Señor. Santo, 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 mi corazón te adora,
cuando esta mañana estaba, ¿verdad?, en mi hora de break con mis compañeras que están aquí presentes, con Nixa y con Evelyn, recibí un mensaje de texto. Y para que vean cómo son las cosas del Señor. El mismo se trataba de la Biblia. Y el texto decía de esta manera: ¿qué pasaría si tratáramos a la Biblia como tratamos nuestro celular? Si siempre lo lleváramos en nuestras manos o bolsillos. Si volviéramos por ella cuando lo olvidamos. Que mucho, ¿verdad?, regresamos cuando el celular se nos queda, porque es como parte de la vida de uno. Si la abriéramos varias veces al día, la Biblia, como abrimos el celular. Si nos sintiéramos desesperados por ella, cuando dejamos el celular nos sentimos desesperados porque nos sentimos desconectados del mundo. Pero qué diferencia, ¿verdad?, si tuviéramos la Biblia y pensáramos que la pudiéramos abrir, ¿verdad?, a cada instante que las necesitamos. Así como recibimos mensajes de texto como esto y lo leemos, también leyéramos los mensajes de Dios y lo difundiéramos como se difunden los mensajes. No tendríamos que preocuparnos por la desconexión, por falta de pago, pues Jesucristo ya pagó la factura. Te sorprenderá saber que el 99% no enviará este mensaje a nadie, porque solo tiene tiempo para enviar otras cosas y no para desear y dar buenas bendiciones. Pero tú eres un 1%, así que Dios te bendiga. Dios no tiene WhatsApp, pero es mi contacto favorito. Dios no tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. Dios no tiene Twitter, pero lo sigo. Si Dios es muy grande para ti, compártelo. Así que en esta noche nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Y decirle al Señor, ¿verdad?, que nosotros lo compartimos y hacer la diferencia entre ese 99%. Y yo le decía a Nixa y a Evelyn, la verdad que el Señor confirma, mira cómo me llega este mensaje, que precisamente pues tenía el testimonio, ¿verdad?, de la Biblia. Y eso es confirmación del Señor. Cuando Noé comenzó la construcción del arca en tierra seca, muchos pensaron que era un pesimista. Cuando Jeremías profetizó de Judá sería tomado por Nabucodonosor, fue tratado como pesimista. ¿Eran realmente negativos estos hombres de Dios? El diluvio llegó y Nabucodonosor también. Y todo esto no tiene que ver con pesimismo u optimismo, sino con que la palabra de Dios lo que dice. La Biblia avisa, pero siempre nos enseña una vía de escape. Vamos a diagnosticar conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios la situación real del planeta. Juan fue la persona escogida para el futuro de Dios para la humanidad y para escribirlo de tal manera que nosotros pudiéramos interpretarlo en relación a los eventos que estamos viviendo. A Juan se le pidió que escribiera 3 cosas. En primer lugar, lo que había visto en el Cristo glorificado. En el segundo lugar, la situación espiritual de las 7 iglesias. Y en tercer lugar, la situación de las cosas que sucederán después de esta, el fin del mundo y el comienzo de un nuevo mundo. Antes de su muerte, Cristo se encontró con su círculo íntimo y les habló de los eventos del futuro en Mateo 24. Juan le preguntó, ¿cuál será la señal de la venida y el fin de los tiempos? Así que les invito a que veamos las cualidades del libro más importante en nuestra vida, que es la Biblia, que nos revela muchas cosas importantes, pero también nos da esperanza. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo.
Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Admito que he empezado la Biblia, la he leído en varias ocasiones. Y la leo, ¿verdad? Y hay que pedirle sabiduría al Señor para poderla entender. El autor está presente esta noche aquí con nosotros. Léala, estúdiela, pídale sabiduría de la alta. Pero si aún así ustedes no la entienden, busquen a alguien que le pueda ayudar a entenderla. Actualmente yo estoy estudiando la Biblia y he aprendido en conjunto con mi hermana Iris y mi hermana Adela, mi hermana de sangre, y estamos estudiando la Biblia. En esta noche le dejo al pastor Luis Felipe Ramos. Luego, más adelante, él tendrá la presentación del recurso invitado en esta noche. Dios le bendiga. Bien, que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Les voy a pedir a los músicos que pasen por aquí. Mira lo que vamos a hacer en este momento. Yo no sé si usted se ha fijado, cuando usted va por ahí a las tiendas y en los lugares, que ya la Navidad llegó. El Día de Acción de Gracia parece que lo omitieron del calendario, ¿verdad?
Y los otros días me llegó, me enviaron un meme, eso es un dibujito por internet de los muchachos, y en el memo decía, era un pavo que estaba hablando, que venía de vacaciones a Puerto Rico porque aquí en vez de pavo comen lechón, el Día de Acción de Gracias. Así que yo imagino que ese pavo que viene para Puerto Rico en día de Thanksgiving debe venir feliz y contento con los brazos abiertos, porque saben que los puertorriqueños comemos lechón el día del pavo, muchos de nosotros. Así mira lo que vamos a hacer. En el día de hoy vamos a saludarnos los unos a los otros como pavo que viene a Puerto Rico en época de Navidad. Con los brazos abiertos, usted vaya, salude a su hermano o su hermana que está aquí en esta noche y déle un abrazo en el nombre del Señor, y así también damos acción de gracias a nuestro Dios por sus bondades y por sus misericordias. ¿Qué vamos a cantar? Están ahí cuadrando. Los cogí desprevenidos, ¿viste? Acostúmbrense. Te saludo. ¿No hay un saludo más lindo? Muy bien. Mire, mientras tanto, nos ponemos en pie y nos saludamos los unos a los otros en el amor del Señor, mientras cantamos. Saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se pueden sentar? Quisiera poder darles unos anuncios correspondientes a la semana que viene, muy importante. El viernes 20. Viernes 20 es el viernes próximo. Ese viernes tenemos la media vigilia.
¿ok? Va a estar con nosotros predicando el licenciado Matiel Narváez y ese día vamos a estar tocando el tema del Espíritu Santo. Así que el licenciado Matiel Narváez va a estar con nosotros predicando y como segunda parte vamos a tener al grupo ASAF, que aquellos que son miembros de la Junta, diáconos y ancianos saben que estuvimos con ellos en un retiro y fue una experiencia gloriosa. Así que miren lo que yo le estoy exhortando. Usted llame a su hermano o su hermana que no lo vio en esta noche. Le va a decir que tiene un compromiso el viernes próximo en la media vigilia. Mire, y que venga dispuesto y dispuesta a recibir de parte del Señor, mire, un aliciente para su espíritu y para su alma. Mire, todos y cada uno de nosotros necesitamos tener experiencias que nos acerquen cada día más y más a nuestro Dios. Así que la media vigilia próxima, bien importante, invita a cada hermano y hermana que no lo ha visto en el día de hoy, los esperamos el viernes próximo. Yo espero tener esta iglesia llena el viernes próximo. Domingo vamos a estar dando el anuncio, así que yo espero ver a toda la iglesia, a su liderato y a las vecinos, a la vecina, a todos los invitados que usted pueda traer, tráigalos en el nombre del Señor porque sabemos que va a ser un día hermoso. No se preocupe si vienen niños, vamos a preparar una actividad mientras nosotros estemos aquí en la media vigilia. Va a haber una programación para la niñez que se llama Espirillama Party. Fíjense, miren el nombre que le pusieron, Espirillama Party. Así que ya tenemos unos recursos que van a estar trabajando con los niños, así que no se preocupe por sus niños, los puede traer. Vamos a tener una programación para ellos. Tienen que venir en pijamas, ¿ok? Porque tienen una programación, van a tener cánticos, van a tener manualidades, van a tener juegos y van a tener hasta una película y van a tener hasta popcorn allí para ellos. Así que el viernes próximo, que los niños no sean una excusa para que usted no pueda estar aquí, porque vamos a tener para cada uno de ellos una programación especial. Así que, bien importante, viernes próximo, media vigilia, esperamos a cada uno de ustedes aquí presente con todos aquellos hermanos de nuestra iglesia que no han podido llegar, así que usted lo llama, lo invita en el nombre poderoso del Señor. Como ustedes saben, prontamente tenemos nuestra campaña de aniversario. ¿Cuántos años cumplimos nosotros? 101 años, eso es así. Así que en la semana de Acción de Gracias, esta iglesia cumple 101 años. Así que vaya separando esa fecha. Comenzamos el domingo 22, si no me equivoco. Déjeme corroborarle eso. Domingo 22 o 20, déjeme ver. Domingo 22, estaba muy bien. Domingo 22, con nosotros va a estar el pastor, el reverendo Alexander Fontanes con nosotros en la predicación. El jueves a las 5:30, jueves a las 5:30 de la mañana. Así que ese día vamos a venir madrugadito. Usted, mire, deje todo preparado la noche antes para que lo que tenga que hacer es, mire, levantarse ya esa agua fría en la cara y arrancar para acá para el culto. Así que a las 5:30 tenemos el culto de Acción de Gracias. Ese día va a estar el pastor predicando, ya que quiero excusar al pastor Miguel Antonio Morales, que se excusó con nosotros ya que tiene que salir fuera de Puerto Rico, atender una situación de salud con uno de sus hijos para hacer unos estudios, así que se excusó con nosotros hace unos días atrás, así que vamos a estar con usted. Entonces el domingo siguiente, ese va a ser el día del cierre, allí, perdóname, me faltó el martes tenemos culto de esa semana de Acción de Gracias a las 7:30, aquí los esperamos a todos, va a estar el coro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Amelia y va a estar predicando el pastor Abner Meléndez, así que esperamos a cada uno de ustedes ese día allí, así mira que tenemos toda una programación de aniversario para todos y cada uno de nosotros y para el disfrute del Señor. Miren, a mí me enseñaron a estar preparado para todo, así que yo voy a comenzar un mensaje que traje. Si llega el licenciado Matiel, tan pronto llegue, pues le damos su participación. Es que él da clases y viene de camino y puede ser que esté un poco retrasado. Así que le voy a pedir que estemos puestos en pie y busquemos en nuestras Biblias el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 24, y voy a estar dando lectura a algunos versos
de ese capítulo. Y luego voy a estar teniendo una breve reflexión con ustedes, algunos aspectos que quisiera poder traerles, entonces, en lo que nuestro hermano Mactiel Así Narváez llega. En Mateo 24, vamos a dar lectura a esos primeros versos y le pido que me acompañe. Leemos siempre la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor añada bendición a su palabra. Permítame mantener una palabra de oración. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Señor, que sepamos que ciertamente en ti hay esperanza y en ti hay vida. Que no debemos temer a los tiempos, sino que debemos estar confiados en ti. De que tú, Señor, siempre has tenido cuidado con tu iglesia, con tu pueblo. Señor, que siempre nos acordemos, ciertamente que en ti hay esperanza, en ti hay vida y en ti, Señor, no hay fin. Así que, Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones y que seas tú con nosotros siempre. Y que siempre estemos apercibidos, Señor, para no ser engañados por aquellos falsos cristos que se levanten, que nos desvíen del compromiso tuyo. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado y a ti daremos la gloria y la honra. Amén. Te pueden sentar. Justamente cuando Jesús habla con sus discípulos de este tema, Jesús acababa de volcar las mesas del templo. Y estando allí, los discípulos le hacen esta única pregunta acerca de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pero me gustaría poder ir a esos primeros versos que le leí, el primer verso y el segundo verso de ese capítulo. Me gustaría poder leerlos con ustedes, porque pienso que tiene unos detalles muy importantes que no se nos debe escapar. Cuando Jesús salió del templo, ya le dije qué es lo que había hecho, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea que Jesús sale con sus discípulos y los discípulos comenzaron a mostrarle todo el templo y la majestuosidad del templo. Y Jesús les dijo: ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las cosas mayores, que usted me va a permitir salir de aquí, una de las cosas más majestuosas de Israel era el templo. ¿Cuántos de aquí han ido a Jerusalén? ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén aquí? Nadie. Pues qué bueno, porque yo tampoco. Lo que he visto, lo he visto en fotografía. Dicen los que han ido que una de las cosas más hermosas que hay en Israel es la ciudad de Jerusalén. Una ciudad majestuosa, una ciudad con mucha historia. Ustedes saben que por los siglos la ciudad de Jerusalén ha sido invadida por diferentes imperios. El imperio babilónico, el imperio de los persas, y terminamos con los romanos. Y usted sabe que la ciudad de Jerusalén ha sido sitiada, y mire, eso ha estado en guerra siempre. Una de las cosas más hermosas que tenía la ciudad de Jerusalén era el templo. Tenía un templo majestuoso, grande, precioso, bello. Uno ha visto las maquetas, uno ha visto, ¿verdad?, algunas fotografías, y mire, ciertamente el templo se construyó con unos detalles particulares,
las puertas por donde las personas entraban, el lugar santo, el lugar santísimo, y en cada lugar había algo que hacer. Un lugar donde se llevaban los sacrificios, un lugar donde se hacía el sacrificio. Mire, todo estaba delineado perfectamente. Actualmente en Jerusalén lo que queda del templo es una muralla, es una pared, le llaman el Muro de los Lamentos. Y ahí todas las personas van y hacen sus oraciones, escriben unos papelitos y los ponen allí en el muro. Eso es lo que queda del templo. No sé si usted sabe que el templo fue destruido 2 veces. La primera ocasión que fue el templo destruido, fue destruido cuando el Imperio Babilónico entró y lo destruyó completo. Eso fue para el 570 y tanto antes de Cristo. Luego de eso, se reconstruye el templo por orden del rey Ciro, ¿verdad? Y se reconstruye el templo y conocemos las historias, los temas bíblicos acerca de la reconstrucción de Jerusalén, de la reconstrucción del templo. Posterior a eso, hay una segunda ocasión que el templo es destruido. Ese templo fue destruido justamente en el 67 después de Cristo por el Imperio Romano. ¿Qué estaba pasando? No sé si usted sabe, pero hubo una guerra de 5 años aproximados, donde allí en Jerusalén hubo la guerra de los judíos en contra de los romanos. Así que para el 60, 61, 5 años por ahí, o 62 por ahí, 5 años, 6 años por ahí, hubo una guerra del pueblo de Jerusalén en contra del Imperio Romano. Llegó un momento donde enviaron a una de las legiones del Imperio Romano, comandadas por Tito, que posteriormente Tito se convirtió en el emperador de Roma. Es un poquito de historia. Cuando sucede esta guerra, Tito llega a Jerusalén y Tito llegó a destruir todo lo que había allí. Tito destruyó el templo completo. Mire, no dejó nada. Pero nada destruyó el templo. Lo único que queda actualmente en el día de hoy es la famosa muralla que queda. Así que de ese templo no quedó nada. Cuando Jesús estuvo en Jerusalén, el templo estuvo construido. Y estuvo ahí en su majestuosidad. Yo le quiero traer, para no desviarme tanto de esto, sobre un aspecto muy importante. Jesús acababa de entrar al templo y cogió las mesas y mire, dice que las tiró cuando vio lo que estaba pasando. Posterior a eso, Jesús se fue caminando. Y aquí es el detalle que yo quiero traerles. Cuando el templo es destruido, es porque Dios dejó de habitar ahí. Porque si Dios está en el templo no puede ser destruido. Así que si el templo fue destruido, fue porque lo que estaba pasando allí a Dios no le agradó. Y como Dios siente y padece, tú sabes que Dios se puede entristecer. Yo quiero que usted sepa eso. Dios se puede entristecer. Y lo que hemos aprendido acerca de la Trinidad, nosotros creemos un Dios Trino, un Dios Padre, un Dios y un Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo se contrita, se entristece, y donde no le invitan, Dios no se mete. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosas son las que nosotros podemos hacer que hacen que Dios se aleje y se vaya del templo? Fíjense en la pregunta. ¿Qué cosas están sucediendo en el templo o qué cosas yo estoy promoviendo que hacen que Dios salga del templo? Jesús viró las mesas porque sabía que lo que estaba pasando en el templo no era de Dios. El comportamiento de los líderes del templo no era de Dios. Al punto que cuando uno va a la historia y va al contexto histórico de lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús, usted sabe que había una pelea y había una lucha
una lucha de poderes inmensa. Los fariseos tenían allí control y estaban la otra estirpe, que eran los que querían que Roma se fuera. De hecho, posterior a esto fue que pasó lo de la guerra. Así que los que se supone que mantuvieran el orden en el templo, los que se supone que enseñaran la palabra como era, no lo estaban haciendo. Mira qué problema. Mira qué situación. Y cuando usted va al contexto histórico de la palabra y usted va y se mete en eso, usted puede ver la cantidad de cosas que le hacían a la gente en el templo. Es más, lo que le hacían a la gente del pueblo, vamos a ir. Donde los que estaban, vamos a decir así, los que eran pobres, los que trabajaban, cada día más y más le sacaban el dinero. Y miren, le sacaban el dinero. Y le ponían impuesto sobre impuesto, cargo sobre cargo. Si es algo parecido a nuestra realidad, es pura coincidencia. Fíjense. Y por eso es que usted ve que Mateo, que era un recolector de impuestos, lo querían tanto. Trabajaba para Hacienda. ¿Cuántos de aquí trabajan para Hacienda? Por curiosidad, no levanten la mano, no se sientan mal, tranquilo. Por eso es que a Mateo lo querían tanto, porque era un recolector. Entonces, sucedían otras cosas. Porque obviamente el gobierno estaba pidiendo más y más y más y ponía una carga económica en el pueblo. Y el pueblo, pues ya tú sabes que el pueblo se pone violento y dicen, mira, pues nos vamos a levantar. Y por eso es que habían otros grupos que se levantaban, que querían un cambio. Y de ahí conocemos a uno, ¿verdad?, que vendió a Jesús porque no era lo que esperaba. Y después podemos hablar de eso, pero eso es harina de otro costal. Eso pasaba en el pueblo. ¿Qué otras cosas estaban pasando? Pues que en adición al cargo que estaban poniendo encima de estas personas, la iglesia estaba poniendo otro peso por encima. Tenía, mira, más normas y más reglas. Y de hecho yo creo que usted sepa que en la cultura judía literalmente hay una regla para cualquier cosa que usted haga. Eso está escrito. O sea, en la cultura judía, para todo comportamiento hay algo escrito. Así que súmele a eso la opresión que estaba poniendo la iglesia. No digamos la iglesia. Los líderes que no estaban haciendo lo que se supone que hiciera, le estaban poniendo un peso encima al pueblo más. Así que esto era lo que estaba pasando. Cualquier casualidad con nuestros tiempos es pura coincidencia. ¿A qué sí? Pero cuando hay tiempos como esos, Dios siempre levanta a hombres y a mujeres del Señor para hacer cambios, para hacer conciencia de lo que está pasando. Y por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos. Atentos a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Atentos a las situaciones que pasan como país. Porque tenemos que tener cuidado que no se levanten falsos profetas por ahí. ¿Me están entendiendo, verdad? No solamente aquellos que digan, que históricamente los hemos tenido, ¿no?, que Jesucristo va a venir tal fecha y tal día, y han habido personas que han vendido casa, han vendido todo, se han ido a refugiarse, y ha llegado el día, ha llegado la hora, y nada ha pasado. Y a veces se nos olvida que la palabra nos enseña claramente que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie. Así que no venga usted a preocuparse por personas que empiecen a sacar cálculos y números, no, que mañana es que viene. No, nosotros sabemos que Jesucristo viene. Y eso es seguro. Y eso es lo que nosotros creemos. Que Jesucristo viene y viene a buscar su iglesia. Y que yo quiero irme con Él y yo espero que usted también se quiera ir con Él. Pero también tenemos que aprender que mientras Jesús viene a buscar su iglesia, nosotros tenemos una tarea que hacer.
No nos podemos encerrar en una cueva, como hizo Gedeón, que se encerró en una cueva a esperar que pase algo. No, esa nunca ha sido ni será la actitud de la iglesia. La iglesia tiene que, miren, hermanos y hermanas, la iglesia tiene que ser firme, la iglesia tiene que marchar en el nombre del Señor, la iglesia tiene que señalar aquellas cosas que están mal hechas, la iglesia tiene que ser ejemplo, la iglesia tiene que ser, miren, la voz de Dios aquí en la tierra. Y eso es algo que no podemos negociar. Es importante conocer los tiempos y es lo que estamos buscando a través de esto. Que usted conozca lo que está pasando y qué es lo que actúa detrás de todo esto, que son unas estructuras de poder de un grupito selecto que lo que quiere, mira, hacerse dueño del mundo. Y a la gente se le ha olvidado que este mundo es del Señor. Este mundo le pertenece a Dios y no le pertenece a más nadie. Pero el hombre, el ser humano, para ser correcto, ¿verdad? El ser humano siempre ha tratado de dominar a otros y de tener el control. Y de beneficiarse. Y de obtener cosas que no le convienen. No importando el daño que le pueda hacer al hermano o a la hermana. Mira, no le importa lo que pueda ocurrirle al otro. Y cuando eso sucede, la iglesia tiene una labor profética. Entonces, a veces pensamos que la labor profética es uno hablar como si uno fuera un pitonizo o una pitoniza. Los cristianos no tenemos bola de cristal para predecir el futuro. No somos ni Walter Mercado, ni Anita Casandra, ni nada por el estilo. Nosotros no predecimos el futuro. Sí, para que me vaya entendiendo. La labor del profeta es ver los tiempos, es ver qué es lo que está pasando y tener el coraje para señalar y decir lo que está mal. Y lo que está mal se tiene que corregir en el nombre del Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso es que la iglesia tiene una voz profética que no puede negociar por nada, y tenemos que señalarlo, y tenemos que predicarlo. Hay personas que se aprovechan de esto. Y miren, crean unas histerias colectivas grandísimas, diciendo que aquí, allá iba a pasar, o miren que esto es así, o esto es asado. Y para que esto pase, hermano, vamos a orar y deme acá 5 o 10 hermanos, perdone que haga esto, ¿verdad? 5 hermanos, 10 que me den ofrendas de $100 y necesito 10 de 1000 y tantos de no sé cuánto. Señor, reprenda al diablo. Porque eso no es del Señor. Nosotros no podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para venderlo ni para beneficiarnos a nosotros mismos. Eso no es negociable. Nosotros no somos llamados a manipular a la gente. Somos llamados a predicar el Evangelio. Miren, hay lugares en el mundo que hoy en día, ahora, en este momento, por predicar el Evangelio, los están metiendo presos. Por predicar el Evangelio, los están matando. Por simplemente creer en Cristo, en Jesucristo, los están torturando. Y cuando yo escucho esto, yo me pregunto, ¿estaremos dispuestos nosotros a morir por la causa de Cristo? Entonces, cuando eso sucede, tenemos que darle gracias y gloria al Señor que a pesar de todas las circunstancias que han pasado en nuestro país, las altas y bajas, aquí podemos predicar el Evangelio con libertad.
Y hay que darle gracias al Señor por eso. Y miren qué cosa más triste. Y le voy a traer un dato. Los lugares donde más crecimiento hay en el cristianismo son en los lugares donde son perseguidos. Miren qué cuestión. ¿Qué se supone que no sea así? Y en los lugares donde predicamos de Cristo con libertad, eso no pasa. Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque eso es así. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios se está yendo del templo y el templo está siendo destruido. Esas son preguntas que tenemos que hacer. Porque a veces pensamos que los falsos profetas que se van a levantar van a tener un nombre y apellido, un rostro, un cuerpo. A veces no son. A veces los falsos profetas son otras cosas que ponemos en primer lugar. A veces ponemos al Dios dinero en ese lugar. Y eso es un falso profeta, hermano. Cuídese de eso. Yo conozco un Dios capaz de proveer. Un Dios capaz de conocer nuestra necesidad y darnos lo que necesitamos. Y hasta un poquito más. Así que tenemos que estar atentos a los tiempos. Y tenemos que estar velando. Y por eso es que estamos dando estos talleres, ¿verdad? Para que usted esté atento a los tiempos. Para que usted, mire, esto es como el cuento del lobo, ¿verdad? Bueno, contrario al cuento del lobo, vamos a corregir eso. Porque todos conocemos el cuento del lobo. De este niño que mentía y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente primero lo creía y se apercibía y no llegaba porque era mentira. Y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, hasta que llegó el momento que la gente no le creyó y no se preparó. Hasta que el día que llegó el lobo. En la palabra hay una parábola que lo habla muy bien, que es la parábola de las 10 vírgenes. Hubieron unas que no se prepararon. Las que estuvieron preparadas pudieron recibir al Señor. Miren, qué bueno. Llegó el licenciado Martín Narváez y ya yo terminé. Dios les bendiga. Así que, hermanos y hermanas, bien importante, asegúrese que en el templo de usted Dios no salga corriendo, sino que se mantenga ahí y que podamos nosotros ser voz profética en tiempos que son necesarios, predicar el Evangelio de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Con ustedes el pastor, licenciado Martín Narváez, con la segunda parte del taller que hemos estado llevando. Que el Señor le bendiga, pastor. Amén, gracias a Dios. Señor le bendiga, hermano. Disculpen la tardanza. La hermana Iraida bien responsablemente me había invitado para que estuviera aquí, pero yo tenía este compromiso de estas clases y que se me cruzaron por el medio, pero aquí estamos. Pueden, si suben a la presentación, para entonces ubicarnos en lo que quiero explicarles en el día de hoy sobre los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Y lo que habíamos hablado sobre los Illuminatis. Me acompaña mi novia, Zaira, que es mi novia. Así que hoy estoy con refuerzo. Sí. Y les pido que en sus oraciones pues también me acompañen a orar por mi papá. Él está bien, pero le vamos a hacer unos chequeitos para que esté mejor. ¿Está bien? Sí. Usted sabe que todos llegamos a cierta edad y todo lo tenemos bajo control. Pero eso es bien relativo. Bien. Habíamos hablado algo de esto la semana pasada en cuanto a la estructura de los Illuminatis. Se halló una carta escrita por uno de ellos que data de 1985
y esa carta plantea que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, pero obviamente las primeras dos, que son las que ya conocemos, fueron provocadas con una idea en la mente de crear polarización, polos opuestos. El mundo necesita polarizarse, porque donde hay ese tipo de polarización se mueven mejor los intereses. Si yo logro dividir un país, yo tengo el control de ese país, aunque no lo presida. Yo no tengo que ser el partido gobernante para tener el control. Yo solamente pongo a alguien que gobierne, a alguien que cree la crisis, y yo entonces me nutro, porque como están divididos, siempre cuelo lo que yo necesito, lo que yo espero y lo que yo me beneficio. De hecho, en la mayoría de los países del mundo, la gente que se hace rica no necesariamente son los que están gobernando, son los que están de asesores cercanos y los que están nutriéndose de las crisis que se generan, de la polarización que existe en todo país. La Primera Guerra Mundial, que data de principios de los 1900, se generó, como plantea la carta, estos fragmentos de la carta, donde dice que querían derrocar el poder de los zares de Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo, necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Si Estados Unidos se proyecta a principios del siglo XX como una potencia mundial donde el protestantismo es la voz cantante, el capitalismo es la agenda del día, el consumerismo a consecuencia del capitalismo es lo que va a permear en el mundo entero, hace falta polarizar el mundo, y al otro lado tiene que haber alguien diciendo que el comunismo es lo mejor que hay, que Dios no existe, que es importante todo lo demás. ¿Para qué? Para detener el crecimiento y el capitalismo no absorba al mundo completo. Pero mientras en Rusia estuvieran los zares rusos dominando, esto no iba a ser posible. ¿Por qué se escoge Rusia o por qué Rusia es la voz cantante? Porque Rusia en este tiempo tiene una serie de mentes brillantes, poderosas, que están planteándose desde las estructuras universitarias y desde las escuelas de pensamiento lo importante que sería que el mundo tuviera una idea común donde nadie sea dueño de todo y todos seamos dueños de lo que existe. La teoría es espectacularmente fantástica, pero la práctica sigue siendo un desastre, porque siempre va a haber alguien con un germen egolátrico que quiera adueñarse de todo para tener el poder y el control. Así que se generó la guerra y se desató de tal forma que infiltraron supuestamente agentes en todos los países que iban a estar entrando en este proceso y ser utilizados para provocar la misma. Se desató una lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, que son los elementos que dieron base a la Segunda Guerra Mundial, que son los movimientos nazis apoderándose de todo el mundo eslavo, que incluía países como Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, y un mundo agotado tras la guerra no iba a interferir en el proceso de la construcción de la nueva Rusia. Aquí pasó un fenómeno todavía más interesante, y es que también estaban planteando las bases para la Segunda Guerra Mundial, que vino a desatarse apenas unos 15 a 20 años después de esta. ¿Y cuál era la situación? Bueno, el Medio Oriente siempre ha sido un lugar estratégico para desatar guerras. Este es un sitio que desde que el mundo es mundo han estado peleando. Por lo menos para que pensemos en algo, ¿verdad? Israel, cuando se divide en dos, el reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén, se fragmenta de tal forma que los asirios invaden el norte en el año 722 a.C., Babilonia lo invade en el 586 a.C., y desde ese tiempo Israel deja de ser nación.
Hay gente en las iglesias que a veces uno le explica esto históricamente y se ponen extra crispy porque dicen, no, esa es la tierra del Señor. Lo conquistaron. Cuando usted lo conquistan, no le pertenece lo que usted tiene, le pertenece al conquistador. Y eso fue conquistado por Babilonia, después entró Persia, después entró Grecia con los seleucidas, que pelearon con los macabeos, después entró Roma, después entró el Imperio Bizantino en el siglo IV, la primera invasión de los musulmanes, después vinieron los cruzados a recuperarla, después vinieron los mamelucos musulmanes otra vez, los turcos otomanos, y ahí es donde se desata lo que no está escrito ahí. Los turcos otomanos dominan el Medio Oriente por mucho tiempo y los ingleses, que al salir de los Estados Unidos huyendo por las colonias y su escalpiza en el año 1776, deciden conquistar África, Australia, India, y por eso usted mira el mapa del mundo y si ve las banderas, muchas de estas banderas tienen la emblema de Gran Bretaña en su esquina, y es que algún día fueron colonias de Inglaterra. Pero no pudieron con el Medio Oriente porque el Medio Oriente le pertenecía a los turcos otomanos, de donde es la serie de Suleimán. Vienen dos vertientes de Inglaterra y deciden entrar en el Medio Oriente, una de ellas capitaneada por alguien llamado el Sir Lawrence, en la famosa película Lawrence of Arabia. Y empiezan a negociar unos con los árabes que vivían en la región y otros con los judíos colonos. Las dos negociaciones eran iguales. Ayúdennos a sacar los turcos y le damos las tierras a ustedes para tener acceso de comercio, que era todo lo que se estaba buscando. Logran sacar los turcos otomanos en la Primera Guerra Mundial y en el 1920 Inglaterra se mete en el territorio. Los árabes empiezan a delinear sus líneas limítrofes de países, de donde tiran la línea para el Líbano, para Siria, para Jordania, diseñan a Irak, Irán se queda donde está, diseñan el Nuevo Egipto, pero entonces los judíos colonos y los árabes nacidos en esa región, llamados palestinos, empiezan a pelear porque esa región no se divide. Los ingleses, para mantener el control, deciden quedarse allí de 1920 hasta el 1948 mediante una estructura sociopolítica llamada el Mandato Británico. En el 1946 deciden dividir las tierras, ofreciéndole unas porciones a los árabes y unas porciones a los judíos. Los árabes no aceptan, los judíos no aceptan. Cuando los judíos aceptan, los árabes no aceptan. Cuando los árabes aceptan, los judíos no aceptaron. Y siguieron así por 2 años, hasta que el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión decide leer su carta de independencia de Israel, anunciando que Israel se va a quedar como nación, entronándose en aquel lugar, muy acompañado de gente importante como Yitzhak Rabin, Moshe Dayan y una mujer que se convirtió en primer ministro para la Guerra de los 6 días llamada Golda Meir. La próxima, por favor. Por lo tanto, al pasar de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, la próxima, por favor. Tenemos entonces algo bien interesante. Mientras los ingleses tratan de ver cómo dividen la tierra de Israel, en Europa, Adolfo Hitler logra inyectar a su nación diciéndole: nosotros no somos perdedores, habiendo perdido la Primera Guerra Mundial con muchas sanciones, nosotros somos una raza superior. Y la inyección fue tan sólida, hay que darle crédito al individuo, que logra agrupar toda una nación y otros alrededor de él. Este tipo de nación empieza a desarrollar, y dice aquí que se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. ¿Por qué este tipo de lucha? Porque mientras en Europa hay una convulsión, hay un movimiento sionista que empieza a cobrar vigencia con un hombre llamado Teodoro Herzl, que dice que ya es hora
de que Israel tenga su país, producto de la Primera Guerra Mundial, y que es tiempo de que se le devuelvan esas tierras al dueño original, que es el pueblo judío. Originalmente contemplaron establecer una estructura en Etiopía, oiga eso, pero el movimiento era tan violento y tan sólido que dijo, no, es que Etiopía no es el sitio que Dios nos dio, es allí donde esta gente dice que es Palestina, así que tenemos que volver al lugar donde Dios nos dijo que era. El movimiento sionista es el movimiento más rico del mundo. Son los judíos que tienen todo el dinero que usted se imagina que existe. Usted va a Israel y dice el Museo de Israel y ahí está la figura que usted menos imagina que vale, qué sé yo, como 10 millones de dólares, donado por la familia fulano de tal. Una sola familia hace una donación de 10 millones de dólares por una estructura que usted no sabe lo que representa. ¿Sabe cuánta gente come con 10 millones de dólares? ¿Cuántos combos usted se come con 10 millones de dólares? Bueno, de todas formas, mientras está pasando esto, se empiezan a apoyar los regímenes europeos para que terminen dictaduras. Y empieza entonces para que se opongan a las democracias. Tenemos el nazismo en Alemania, dirigido por Adolfo Hitler, el fascismo en Italia, con un hombre llamado Benito Mussolini. Tenemos el comunismo, que ya está establecido con Stalin en Rusia, y el socialismo, que lo implanta Francisco Franco en España. ¿Por qué hay que tumbar la dictadura? Porque la dictadura no permite que haya gente que esté dentro del gobierno dando opiniones, porque se va en contra del dictador y lo matan. Por lo tanto, hay que destruir la dictadura para volver a las democracias, porque en las democracias el pueblo manda el que puede. El pueblo no manda mucho. Mire, y es interesante porque hay que estudiar los sistemas sociopolíticos. Vamos a tomarlo bien en serio, ¿verdad? Una decisión de un tribunal supremo que cambie la estructura social de un país nos está diciendo que la democracia que escogió 9 personas, 5 de ellos que voten a favor de una nueva decisión, cambian la vida de millones de seres humanos que viven en ese lugar. Entonces, ¿dónde fue que el pueblo votó? No, pero votaron por ellos. Sí, pero ¿cuándo fue que votamos por lo otro? $12 jurados deciden la vida de un ser humano en un procedimiento. En lo federal tiene que ser todo, en los estatales la mayoría. Bueno, de todas formas se provocó una gran guerra y aunque mucha gente no lo sabe, digamos que por ejemplo los Rockefeller, que tenían industrias en los Estados Unidos, mientras le vendían aviones a Inglaterra, también le vendían tanques a los nazis. O sea, que las estructuras económicas de los verdaderos intereses que controlan el mundo no se afectan con ninguna crisis. Por el contrario, necesitan la crisis para ellos poder subsistir, por lo tanto la provocan. Y eventualmente la convulsión de lo que sucedió en Europa, donde desembocó, si la guerra termina en el 1945 y en el 46 se está buscando cómo dividir Palestina para complacer los 2 grupos de individuos que viven allí, piense usted que la guerra realmente tenía un incentivo adicional: darle una nación a Israel que traería como consecuencia a la poltrona del mundo el judaísmo. Porque una cosa es que el judío existiera en las sinagogas en el mundo entero y otra cosa es que hubiera un estado religioso que se le garantizara la ciudadanía a todo aquel que practique el judaísmo. Y obviamente si el mundo está controlado por el dinero que ellos mueven, y esta es la gente que de la cantidad de premios Nobel que ha dado el mundo, ellos tienen el 80% de esos premios. Búsquelo en internet. Y solamente hay 2 que son de paz. O sea, todos los demás son de ciencias, matemáticas, economía, sociales, medicina. Quizás es por eso que Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente por Cristo, sino porque estas cabezas han
producido para el mundo miles de cosas, incluyendo la penicilina. ¿Qué sucedió a consecuencia de esto? Surgió el Estado soberano de Israel en Palestina, y al surgir el Estado soberano de Israel se creó una nueva polarización. Judíos y árabes, judíos y musulmanes. Porque no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes, y no todos los terroristas ni son árabes ni musulmanes. Tenemos terroristas capitalistas, tenemos terroristas de derecha, tenemos terroristas populares, terroristas PNP, tenemos terroristas en todos lados. En todos lados, entre todo el que infunde terror es un terrorista, porque esa es la definición, infundir terror, ¿verdad? Pero la gente ve a alguien con un turbante, ya este es un terrorista que tiene una bomba. Hay mucha gente buena de esa, no son todos así. Y hay gente que no tiene el turbante y tiene el corazón como un alambre de púa. No, usted lo sabe porque usted conoce a algunos y nos encontramos con ellos caminando por ahí de vez en cuando. Así que salimos de ese tema. Pero al crear esta polarización, note usted que no solamente se crea una polarización política, se crea una polarización religiosa. Hoy la estamos viendo. Porque hoy se usa la religión para adelantar una agenda. A ISIS usa una sombra del supuesto mundo islámico para adelantar una agenda socioeconómica más que otra cosa, que todavía no la entendemos. No sabemos ni quiénes son, ni dónde están, ni qué van a hacer. Puede ser cualquiera, no tiene que ser ni siquiera árabe. Puede ser de cualquier país. Una vez solamente crea en su agenda, eso es suficiente para que incluya de ellos. Y están en el reclutamiento continuo en todos los países del mundo. Recientemente nos enteramos de lo que ha pasado en Francia con el juego de exhibición, donde ya hoy, me enteré ahorita, que lleva por 75 muertos el atentado. Así que de momento ocurre esto. ¿Y qué ha sucedido? Entonces en el 45 se descubre que 6 millones de judíos mueren en los campos de concentración alemanes, de los cuales 1.5 millones son niños. Eso fue los otros días. Las generaciones que subsiguen todavía tienen en su piel la muerte de sus abuelos, la muerte de sus abuelas, la muerte de sus hermanitos pequeños, y todavía la idea de la persecución se queda. El mundo se queda con ese resguardo, cede ante el derecho de darle la tierra que le corresponde por mandato divino. Única situación en las Naciones Unidas. Se establecen allí. Israel se convierte solapada y silenciosamente en una potencia mundial. Número 3 en exportación agrícola para el mundo entero, con 8.2 millones de habitantes, de los cuales 1.5 son árabes, egipcios, jordanos, y el resto de la población son judíos. Pasemos a la próxima. Lo que implica entonces que debe venir una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que debe desatarse a partir de los enfrentamientos entre los sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Si usted está mirando las noticias, sabe que esto que se escribió en el 1955, hoy, 60 años después, viene a tener vigencia. Y esta guerra lo que busca es desmantelar 3 religiones monoteístas en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué desmantelar 3 religiones monoteístas? Porque son las religiones más fuertes que existen en el mundo, de índole casi impenetrable. La más débil de ellas, el cristianismo, y al sacarlas del panorama le permite a un movimiento mundial la idea de una nueva religión ecuménica mundial que acepte la mentalidad de todo el mundo religioso, excepto del profeta Mahoma, del Mesías venidero del mundo judío y del Cristo del cristianismo. Porque nosotros como cristianos
no podemos bajo ninguna circunstancia entablar alianzas con otros movimientos religiosos que no acepten el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque ese es nuestro pilar. O sea, desmantelar eso es quedarnos sin fe. Usted puede negociar muchas cosas. Yo tengo un amigo que dice que es ateo, que descubrió el Niágara en bicicleta y me dijo que hay una carta de un hombre llamado Plinio el Joven del siglo I que dice que Cristo es el hijo de un soldado romano que violó a María, que le llamaban la pantera, y por lo tanto Cristo es el hijo de la pantera. La primera pregunta que le tuve que hacer es, ¿pero tú eres ateo o no? Y me dice, ¿pero por qué? Bueno, porque me está diciendo que crees en Cristo, tu problema es la paternidad. Pues entonces quédate con la pantera, yo me quedo con el Espíritu Santo, pero los dos estamos de acuerdo que Cristo existió. Y ahí se entró en crisis y yo contigo no quiero hablar más, me imagino. Pero la idea es tratar de desmantelarnos la fe. ¿No se ha fijado usted que los ataques más violentos en los últimos 25 años de esta vida han sido contra el cristianismo constantemente, el desmantelamiento de la Biblia, los ataques contra la fe, los ataques contra los fundamentos que nos distinguían como gente, y ahora nos han sembrado la mentalidad del relativismo, de que no te preocupes porque tienes que pensar también lo que piense el otro, porque todo depende de quién es quién. No, todo depende de quién es quién. La Biblia es clara. Si yo creo en la Biblia, tengo que creer en ella. Yo no puedo creer en unas cosas de un libro y en otras cosas de otro, no. Es la Biblia, es el mensaje que me dice que hay un Dios que me ama, que hay un Dios que me quiere salvar, que me quiere perdonar, que me quiere restaurar. Yo no puedo cambiar ese mensaje. Pero el ataque es violento contra los muchachos en la universidad, contra la gente en las escuelas, las estructuras, la familia, el matrimonio, la moral. De todas formas, Dios sigue dándonos una idea clara de que esto hay un movimiento mundial que lo va moviendo. Yo quiero explicarle que yo no estoy aquí estableciendo que esta estructura de los Illuminati trabaja para el anticristo, porque a mí no me consta, y sería un irresponsable decir eso. Y a lo mejor ellos mismos ni se imaginan que esto es así, pero ciertamente les tengo que decir que en el mundo hay una estructura que quiere tener el control y el poder, y aun cuando esa sea su aspiración, están preparando el espacio para lo que ha de venir. Porque van en la misma dirección. Ahora pasemos a lo próximo para llegar a los 4 jinetes. En mucho tiempo que estamos escuchando, yo imagino que usted lo ha escuchado también, hay muchas profecías de la Biblia que son interpretadas por la mayoría como apuntando a un fin de los tiempos en el que reinará un gobierno mundial, un sistema monetario mundial único y electrónico y una religión mundial exclusiva y ecuménica. Muchos eruditos piensan que todo este movimiento hacia un nuevo orden mundial está siendo controlado por el anticristo y por sus fuerzas, sean responsables los Illuminatis o no, que es lo que le acabo de decir. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo viene? Está en la Biblia. Mismo Cristo lo dijo, que Él volvería y que vuelve a tomar lo suyo. El establecer que Cristo viene establece que hay un tiempo de crisis gobernado por un ente llamado el anticristo, según lo plantea el Apocalipsis. Por lo tanto, el anticristo no va a surgir de hoy para mañana. No va a decir, aquí estoy, yo soy. Eso no es así. Tiene que haber un proceso preparatorio. Pues el proceso preparatorio debe ser una estructura de crisis para poder promoverse como el salvador de lo que ha de venir. Nosotros estamos empezando a vivir lo que dice Mateo 24, principio de dolores. Y este tiempo para nosotros es esencial porque es el mejor tiempo que tiene la iglesia para proclamar a Cristo. Porque la gente está sensible a la voz de Dios. Es el tiempo donde le podemos enseñar a la gente que pueden aprender a depender del Señor. Si usted coge el mapa del mundo y le pasa una línea por el mismo medio, note usted que los países del norte
que se están creyendo autosuficientes por el poder y el control que tienen, no están teniendo los avivamientos espirituales que están teniendo los países del sur, que tienen menos recursos, no tienen planes médicos, no tienen muchos medicamentos, no hay farmacias Walgreens y CVS donde quiera que se meten. Y entonces, ¿en qué creen y qué quieren? Lo que tienen es el poder de Dios y el Espíritu Santo haciendo milagros donde quiera que están, porque la necesidad los empuja hacia donde está el Señor. Por lo tanto, mientras Anticristo quiere fomentar crisis para adelantar su agenda, el Señor aprovecha la crisis para adelantar el avivamiento. Seguimos. Vamos a llegar a algo. Una lectura de la literatura apocalíptica nos revela varios asuntos notorios. Habrá un anticristo que dirigirá el orden mundial. Se necesitará una estructura socioeconómica para poder dirigirlo y una estructura religiosa y otra estructura política. Hay similitudes entre la forma de la estructura y la de los Illuminatis. Vamos a ver algunas comparaciones. Veamos. La próxima, hermano. Los 4 jinetes del Apocalipsis. En el capítulo 6 nos dice que Juan vio un libro que tenía 7 sellos, pero que no había nadie disponible para abrir el libro, hasta que apareció el Cordero, que es el único que puede quitar los sellos. Cuando usted tenga la oportunidad, búsquese el escudo de Puerto Rico. Que todo el mundo o mucha gente dice, no, porque el Cordero sentado sobre una Biblia. Mire a ver bien si es una Biblia de verdad, porque es un libro negro que tiene 7 sellos reales, uno detrás de otro, colgando. Me parece que es el libro negro que vio Juan, que tiene el Cordero sentado sobre el libro, porque esta era la isla de San Juan Bautista. Juan, el que ve el libro, el Cordero, que es el que lo abre. No estoy diciendo que Puerto Rico es la isla de los juicios. Quiero creer que es la isla que el Cordero puede proteger de los juicios del mundo. Porque yo quiero creer siempre en la mejor versión y no en la versión destructiva y crítica que todo el mundo presenta. Siempre la gente está soñando con tsunamis que vienen a destruir el país, que vienen a arropar la isla. A lo mejor sí, a lo mejor no. La gente me dice, varón, ¿que usted cree esa profecía del tsunami? Yo le digo, pero es que si viene un tsunami para Puerto Rico que lo va a arropar, no hay nada que buscar, porque nos va a arropar. Lo más que uno puede hacer es ir a Kmart y comprar una balsa y un salvavidas. Lo más que uno puede hacer. Pues si ya es definitivo, ¿qué voy a hacer? Pero avisarle a los nuestros que se salven. Lo que yo siempre critico es que no le ponen un elemento de salida. Que si nos arrepentimos, que si buscamos la presencia del Señor, que si nos metemos con Dios, las cosas pueden cambiar. El caballo blanco, que tiene un arco, que se le dio una corona, salió como vencedor para seguir venciendo. Muchos eruditos lo llaman como el caballo de la confusión religiosa. Viene a destruir los fundamentos de la fe, elementos necesarios para una nueva religión mundial. Es un jinete que utilizará los elementos de cada religión para hacer una nueva. Hay un video que se llama Hacia una nueva religión mundial. El main speaker de este video es Ted Turner. En el 2000, Ted Turner es el presidente y dueño de CNN de Estados Unidos, del Cartoon Network, de TBS, de TNT, y fue el presidente de los Bravos de Atlanta, un hombre multimillonario, pero no es teólogo. ¿Qué hace él hablando en las Naciones Unidas a todos los dirigentes de las religiones del mundo? Él allí está diciendo que hay que buscar la forma de una nueva religión mundial y establece en su discurso que lo que hace falta es encontrar a Dios en todas las religiones. Pero ¿cómo yo encuentro a Dios en el hinduismo, que es la religión que más dioses tiene? ¿Cómo encuentro yo a Dios en el budismo, que no tiene Dios? ¿Cómo encuentro yo a Dios en el taoísmo, que es la fuerza entre el bien y el mal, en el yin-yang, posesionándose? ¿Cómo encuentro a Dios en el confucianismo, que es toda una estructura llena de proverbios? ¿Cómo encuentro a Dios en religiones que aún creen en Dios, pero también creen que hay que matar al prójimo? Es bien difícil encontrar a ese Dios. Entonces, ¿cuál es el anuncio? Desmantela lo que es distinto, busca lo que es igual y formemos un solo pensamiento.
El cristianismo está siendo afectado por este caballo. Este jinete ya está corriendo. No, pero es que no ha empezado la tribulación. Nadie dice que tiene que empezar la tribulación para que él corra. Él puede empezar a correr para preparar la tribulación. ¿Por qué está corriendo? Lo tenemos en las iglesias. Hay gente en la iglesia cristiana que ya está tan confundida que practica el ocultismo con el cristianismo. Hay cristianos que le preguntan a otros, ¿qué signo tú eres? ¿Qué signo tú eres? Cristiano, tú no eres Piscis ni Cáncer, tú eres cristiano. Tú no perteneces al zodiaco. Hay gente que cree en el budismo porque el budismo cree en el karma. Y el karma es alguien me hace algo mal y algo le tiene que pasar a ese también. Y entonces la gente que, no, que el marido mío me dejó y se fue con otra, Dios lo tiene que castigar, me tiene que, véngame, oh Señor, porque tuya es la justicia. Y a lo mejor el tipo está feliz en Disney con la otra. Y usted perdiendo el tiempo orando aquí para que Dios lo castigue, olvídese de él, a lo mejor Dios le hizo un regalo quitándoselo de encima. No estaba usted orando para que Dios le quitara las cargas. Creemos en el yin yang. Hay cristianos que creen que Dios y el diablo tienen la misma fuerza, el mismo poder. Hay gente que habla más del diablo y del demonio que del mismo Cristo. Hay gente que ven demonios y no han visto un ángel. Y todo es demonio, y todo es demonio, y todo lo demonizan. Y se le olvida que la Biblia dice que el Señor nos dejó una promesa gloriosa, que nosotros estamos sobre el infierno en victoria. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Usted está protegido por la sangre de Cristo. Usted está cubierto por el Señor. Dios te dio la victoria sobre todas las cosas. Tienes que cuidarte. No puedes abrir puertas porque seriamente tenemos un enemigo espiritual que existe, pero no tiene la fuerza que le estamos dando. Él no está en todos lados. Él está vencido. El enemigo lo único que tiene es la posibilidad si uno le da la oportunidad. Pero si yo no le doy la oportunidad, él no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, no se la dé. Resistid al diablo y este de vosotros huirá. Pero este caballo ya empezó a tirar flechas. Y muchas flechas. Muchas flechas. Entre ellas, el pastor Francisco y yo hablamos, Luis, Felipe, y yo hablamos que a veces en los mismos seminarios, en las mismas escuelas teológicas, gente cristiana desmantelando la Biblia. ¿En qué vamos a creer si seguimos desmantelándola? Yo tengo a alguien que me dice, mira, yo no creo en la historia de Jonás. Yo, pues tú tienes un problema bien grande. No, la historia de Jonás es una de las historias más bonitas que hay, porque es una de las historias fascinantes que establece la gran misericordia de Dios. Hay gente que me ha dicho, no, porque la creación es un mito. Bueno, ¿tienes algo mejor que creer? Que si tienes algo mejor que creer, que pueda sustituir esa gran historia, be my guest. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con las palabritas rojas de Cristo. Y ya algunos están debatiendo si Cristo dijo eso o no lo dijo. La Biblia se reduce a algo bien simple. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El resto es complemento de eso. Amén. No dejemos que este jinete nos siga tirando flechas dentro de la iglesia. Planteemos nuestra fe, nuestras bases de doctrina y creamos hasta las últimas consecuencias, porque es mejor morir creyendo que vivir sin creer. Vamos al próximo caballo, antes que los hermanos se me monten en uno y se vayan. Morir creyendo
que vivir sin El próximo caballo Vamos al próximo es el caballo del rojo encendido. A este jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Por mucho tiempo se llamó este jinete el jinete de la guerra. Pero este jinete tiene más poder que simplemente hacer guerra, porque se requiere más poder y hace más daño quitar la paz que hacer guerra. Quitar la paz es tan simple como alterarle la vida a un ser humano. La ansiedad quita paz. La depresión quita paz. Es asunto de crear un caos, a veces donde no lo hay. Yo me puse a ver en una ocasión un video cómico de un hombre que salía corriendo de un multipisos de estacionamiento. Y él lo que hacía era gritar, ¡cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Y toda la gente que oía salían corriendo y no sabían por qué. Y caían, tropezaban, chocaban. Los daños eran más graves que la misma noticia que estaba haciendo el hombre. Nosotros estamos perdiendo la paz. Y nosotros fuimos llamados a ser portadores de la paz del Señor. Este jinete ya está corriendo y tirando también sus espadazos, porque el mundo ya está empezando a colapsar en cuanto a la tolerancia. No hay tolerancia en los centros comerciales. Preste atención a lo que pasa en este país cada vez que vienen las Navidades, especialmente en los estacionamientos. Como si el mundo se fuera a acabar porque no tengo un parking en Plaza Las Américas. Es una muestra nada más. Preste atención por lo que pasa cuando se va la luz y el agua y la gente empieza a pelear por una bolsa de hielo porque no pueden beber agua fría y necesitan el agua fría. La gente llama por teléfono que mire cuál es su necesidad, en qué le podemos ayudar. No tengo cable hace 2 días. Qué gran necesidad. No puedo ver la novela. No hay corned beef en el supermercado. Y hoy lo miramos así, oye, es verdad, qué cosa más loca. Sí, estamos acondicionándonos de tal forma a que el mundo nos está dictando el ritmo que debemos caminar para que cuando ese ritmo se altere, se nos altere el estado emocional nuestro. No puedo pagar la casa. Pues no la puedes pagar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, hermano, qué fácil usted lo dice. Pero si es que no la puedes pagar. A lo mejor es tiempo de mudarte. Pero creamos toda una crisis y un sismo. Porque estamos estableciendo, según esa mentalidad, un sistema de falsas seguridades en aquello que puede cambiar de un momento a otro. Y nuestra seguridad está en el Señor. Y el Señor prometió que no te va a fallar y hay que empezar a creer que eso es cierto. Porque si lo predicamos, tenemos que empezar a vivirlo. Hay que empezar a movernos de ser cristianos de teoría para empezar a ser cristianos de experiencia y de vivencia. Y que lo que yo creo en la iglesia es lo mismo que creo en la calle y es lo mismo que creo en el vecindario. No puedo fragmentar más la mente porque se me va la paz y este jinete me capitaliza. ¿Qué pasa cuando el mundo empieza a perder la paz? La gente empieza a estar en estados de crisis, de ansiedad y preocupaciones. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y ese es el mejor momento para colar promesas de campaña y comerle el cerebro a la gente
de que hay una promesa de que si tú crees en mí, yo puedo hacerlo distinto. Pero antes que hagas eso, firma aquí para ponerte un microchip en algún momento. Antes de que creas en eso, cree que yo voy a cambiar los sistemas económicos por algo mejor, pero tienes que creer en mí hasta las últimas consecuencias. El mejor proceso para atrapar gente es el caos, es la necesidad, es la crisis. No pierdas la paz. No creas en ninguna otra cosa que no sea lo que el Señor te diga. Antes de ser político, sé cristiano. Porque tu partido es el cristianismo y nuestro líder es Jesucristo. Este jinete busca alterar la paz social porque alterando el orden crea desorden. Al crear desorden se promueve una nueva plataforma para convencer a la gente de que esto es lo que te conviene. Ya está pasando. Échale un vistazo al mundo. El mundo está colapsando donde quiera. Crisis en todos los lados. Crisis en Europa, crisis en Asia, crisis en África, crisis en el Medio Oriente, crisis en Estados Unidos, crisis en Sudamérica, crisis en Puerto Rico. La crisis de la que hablo es de la incertidumbre que vive el mundo entero. De no saber ya hacia dónde vamos. Esto usted no lo estaba viviendo hace 20 años atrás. Este discurso no tendría sentido hace 20 años atrás. Alguien me hubiera dicho, ¿tú estás loco? ¿De qué tú estás hablando? Pero hoy empieza a cobrar sentido. No pierdas la paz, sé promotor de la paz. Tú tienes una paz que dice la Biblia que el Señor se la regaló a los suyos, que el mundo no la puede dar. Seamos portadores de paz. Vamos a ver el tercer caballo. Este videito, sí, yo se lo dejo ahí para que lo vean después porque toma mucho tiempo. Yo le voy a regalar la presentación para que se queden con ella. ¿Está bien? Y el copyright es del Señor. A mí no me tienen que pagar nada por eso. El jinete del caballo negro. Dice que tenía una balanza en la mano. Y empezaba a anunciar el valor de la libra de trigo por un precio del salario de 2 semanas o 3 semanas de un empleado. O sea, no es que no había comida. Es que era cara conseguirla. Antes llamábamos a este jinete el jinete del hambre, hoy lo conocemos como el jinete de la escasez. La tesis es que escasearán los recursos no porque no haya, sino porque alguien los controla. Hoy una empresa llamada Monsanto controla hoy y es dueña del 70% de las semillas de los productos agrícolas del mundo. Las semillas originales las tienen bajo una bóveda a temperatura perfecta. Para cuando escasee, ellos tienen el recurso. Pero las semillas que actualmente usan, las alteran genéticamente. Se llaman el Genetic Modifying Objects. Y se les inyecta de tal forma para que tengan dentro de ellas mismas la supervivencia para sobrevivir porque tienen insecticida y herbicida y pesticida. La misma semilla que cuando sale el producto, usted y yo no las comemos. Por eso ha habido un aumento en el cáncer y un incremento descomunal en las personas con cáncer a nivel mundial. Pero Barack Obama firmó una ley a principios de este año donde se llama el Monsanto Ban Act. Usted puede entrar a internet y conseguirla. Dice que ninguna agencia federal ni estatal tiene la facultad de investigar lo que hace Monsanto con sus procesos genéticos de sus semillas. Y el Congreso la aprobó. ¿Y por qué? Porque Monsanto está controlada por familias poderosas del mundo, que son los mismos que controlan otras cosas. Rockefeller envió una representación a Chile para ver si algunos de los terrenos cedían a Monsanto. Pero se formó un revolú y la prensa denunció lo que estaba pasando y sacaron a Rockefeller de Chile porque Chile es uno de los pocos productos que no estaban contaminados. Se está contaminando el agua, introduciendo hormonas y fertilizantes que hagan que las personas cesen de su apetito sexual.
no para convertirlos en homosexuales ni en lesbianas, para evitar el desarrollo de